noches a todos. Estoy esperando a conectarme con Emilio. Ahora sí, de vuelta probamos con Emilio. Ahí estamos. Sí, Emilio, por fin. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo anda? Buenas noches. Buenas Difícil se noches, puso Juan. la transmisión. ¿Cómo te va, Juan? Espera que acomodo un poquito Vale, esto. vale. Ahí está. Dice que Ahí. lo bueno se hace esperar. La tecnología es muy buena, pero bueno, tiene sus bemoles también. Sí, vos ¿Qué vas? sabés que hasta el momento todos los vivos que he hecho de 10, bueno, este es el primero que se me ha trabado, pero acá estamos. Emilio, muchas gracias por aceptar la invitación de poder hablar con nosotros. Digo nosotros porque somos muchos los que estamos atrás de la pantalla y amantes de las dos ruedas. He visto muchas entrevistas que te han hecho, he podido escucharte en Expo Gualeguaychú el año pasado, estuve presente en un stand. Había mucha gente, no llegué a saludarte, pero bueno, algún día va a ser así y voy a lograrlo. Y bueno, me gustaría que nos cuentes un poquito, porque tenés para contar una vida, me imagino yo, de todas las experiencias que tenés y de que todos los que viajamos en moto, porque yo viajo en moto también, te tenemos como un referente enorme. Y bueno, yo de chico, una vez me acuerdo que yo vendía diarios y en un diario vi, creo que fue en los 90 por ahí, vi una nota, que no me acuerdo si era vos, pero yo seguro que eras vos, había hecho una nota de un loco que se había ido a viajar por el mundo en moto. Sí. Y bueno, después con los años la tecnología fue ayudando un montón a empezar a investigar y a ver todo lo que pasaba con lo que es tu viaje y han quedado un montón de anécdotas que has contado y lo primero que se me ocurre ahora preguntarte, ¿cómo fue que te decidiste, qué fue lo que te activó, te incentivó para salir de viaje en la Tú moto? sabes, ese diario del que tú hablas, que vistes, lo vistes no en los 90, ese diario lo vistes en el 88 probablemente. Sí, Fue la primer nota que me hicieron, que me hizo un medio argentino. Después de, yo ya estaba en el tercer año de viaje y sí. hasta ese entonces los medios argentinos no estaban enterados y esa fue la primera nota, sí, se llamaba algo del loco, sí, el loco de la moto. Por- Sí, sí. Porque vos te fuiste sin, o sea, agarraste una moto, compraste la moto, saliste y no avisaste, no es algo como hay que voy a salir de viaje como se suele hacer hoy en día. Te fuiste sin avisar a nadie, digamos. No, yo avisé, de hecho, había un diario que se llamaba Segunda Mano en aquel entonces y en el Segunda Mano yo publicaba que iba a dar la vuelta al mundo, que buscaba un acompañante y también había ido varias veces a la fábrica de la moto a pedir sponsor. Lo había anunciado, lo que pasa es que nadie le prestaba atención en lo absoluto, o sea, era como que, mira, para decírtelo bien claro, era como que decir voy a dar la vuelta al mundo. La palabra vuelta al mundo no existía. Era como algo utópico, como decir, yo voy a ir a Júpiter. Ah, sí, bueno. Y en aquel entonces, vuelta al mundo, era como Júpiter, no es como hoy en día. Hoy en día miles y miles y miles de personas han dado la vuelta al mundo. En aquel entonces no había. Y entonces nadie me despidió cuando me fui, no hubo una fiesta, no hubo nada. Mis amigos no me creían. Ah, sí, está bien, Emilio, de Río de Janeiro te vuelves. O sea, ni siquiera hubo una despedida de amigos. O sea, ¿Y cómo fue? nada. Y me fui solito, me fui, yo digo que me fui con la cola entre las piernas, porque, claro, en mi inocencia, también yo veía que nadie creía en eso. O sea, el único que creía en eso era yo. Entonces, llegaba un momento que parecía como una reverenda estupidez, imposible, y que era algo fuera de contexto, fuera de lo que un ser humano debía ser. No tenía referentes como para decir, Sí. pero mire, está fulano, mengano, sultano. No había nadie. Entonces yo iba a hacer algo que no estaba en los libros, o si estaba en los libros estaría en algún libro perdido de alguien. Entonces, nada, me fui sin dinero, con una moto que no es que sabía manejar muy bien, no sabía lo que había que utilizar, por dónde ir, pero bueno, lo único que sabía que un país seguía
otro y otro país seguía a otro. Y bueno, y así yo pensaba, así voy a llegar país tras país a conocerlos, que es lo que quería en realidad, era eso, era Perfecto. las culturas, la gente, era, supongo que también, mira, Juan, supongo que también fue huir de, mira, yo era visitador médico de Pfizer, ¿ok? Que fue lo mejor que me había pasado en toda mi vida, porque siempre había sido, no sé, repartidor de pizza, limpiavidrios, vendedor de zapatos de mujer. O sea que había realmente, finalmente, después de tantos años de trabajar, desde muy chico, desde los 15 años, había logrado entrar en Pfizer como visitador médico. Y no llegaba a ser feliz tampoco, porque, ¿por qué? Porque de chiquito yo había soñado con conocer el planeta, conocer la vuelta al mundo. A ver, ¿dónde se bañaba? ¿Es verdad que están los baños de Cleopatra? Que cuando era chiquito mi madre me hablaba de los baños de Cleopatra. ¿Y cómo hago para ir a donde se bañaba Cleopatra? ¿Es verdad que hay camiones que tienen 80 ruedas? ¿Es verdad? ¿Dónde lo puedo ver el camión de 80 ruedas? ¿Y qué se siente para montar un elefante? Y es verdad que hay una muralla que va desde que en China divide China de Mongolia. Entonces, todas esas preguntas de niño que yo me hacía hicieron que cuando partiera fuera en pos de eso, huyera del aburrimiento y de que me iba a terminar de viejo jubilándome de visitador médico y con un sueño de niño muerto, enterrado. Y eso me entristecía, nada me hacía feliz. Jugaba al tenis, representaba a Pfizer, porque fanático del tenis y no jugaba nada mal, pero tampoco me llegaba a... no, el fútbol también, no, todo era como que siempre Te el sabía planeta, poco. el planeta donde nací, el planeta Tierra, que es azul, que tiene tanta agua y tantos lugares donde vive gente, una islita chiquitita allá. ¿Y cómo hago yo para llegar a esa islita? Hasta que, bueno, se develó, como tú dijiste, lo de la moto, las dos ruedas. ¿Cómo se hace para llegar? En dos ruedas. Y búscate la vida como llegar a la islita en el medio del Pacífico, no en dos ruedas. Y así fue. Ahí me diste el pie para preguntarte cómo hiciste, como dijiste que saliste con la cola entre las patas, como diría el chavo, pero ¿cómo hiciste para sustentar el viaje? Porque también veo que en tu moto tenías, hoy un amigo me dice, pero escúchame que lo sponsoreaba Pepsi porque tiene Pepsi por todos lados. Le digo, la verdad, hoy le pregunto, pero ¿fue parte de eso? ¿Te ayudó? ¿O cómo hiciste para ir país a país y poder bancarte la nafta, y la comida, los hoteles? Bueno, creo que nunca respondí bien en todos los reportajes que hice, nunca llegué a responder esa pregunta del Pepsi y todos esos. Se Sí. los voy a responder bien, ¿ok? Y lo voy a responder de esta Ok. manera. Yo llego en el sexto año de viaje a séptimo año de viaje. Miren ustedes, séptimo año de viaje, llego a Singapur, ¿ok? Malasia, ¿no? Singapur, Tailandia, Malasia, Singapur. Sí. Llego a Singapur en el séptimo año del viaje. ¿En qué condiciones? Económicamente reventado, como siempre. O sea, yo viajé 7 años por el mundo, sobreviviendo, generando cositas, carita en una esquina de una ciudad, mangueando un neumático, viviendo con unas monjas en África o con una familia que venía a casa. En realidad, yo 7 años de mi vida los hice sin dinero, muy poquito. La gasolina alguien me la regalaba, por ahí sí me daba un poco de suerte en algún momento y dormía en un hotel de cinco Mirá. estrellas en África, pero yo llegué en el sexto año, en Singapur, yo dormí en una plaza, séptimo año de viaje. Y alguien me dijo, "Ah, mira, acá está tal empresa de cerveza australiana, y está las dos bebidas cola. Y en un edificio muy alto estaba Pepsi. Yo había ido ya a Coca-Cola, no me habían dado, no me dejaron entrar. Bueno, y toqué un botón abajo, en un ascensor, Singapur, 7 años de viaje. Toqué un botón que decía Pepsi el botón del ascensor. Y las
puertas se abrieron en las oficinas de Pepsi Cola en Singapur en el 7º año de viaje. Porque la gente dice, sí, pero tenía sponsors. No, yo llegué a Sí, mira. Singapur a dormir en el banco de una plaza. Se abrieron las puertas y entré a Pepsi. Y en una oficina, sí, señor, que no busco. A ver, atendero a un señor que se llamaba Kennedy, no me puedo olvidar nunca, porque Kennedy. Sí, me dice, y le digo, estoy dando la vuelta al mundo, que había salido en un periódico. Ah, sí, lo vi en el periódico. ¿Y ahora dónde va? Me dice. Voy para Tailandia y Laos. Laos. No, no se puede entrar a Laos. Pero yo voy a tratar de cruzar el río Mekong. No, desde la guerra de Vietnam está prohibido, es comunista la República Popular de Laos. Pero yo voy a tratar de entrar. Me dice, ¿seguro va a ir? Sí. Bueno, si usted me asegura que usted va a ir a Laos, que no se va a arrepentir, no, no me voy a arrepentir. Nunca, todos los países del mundo voy a hacer. Lo vamos a patrocinar, le vamos a dar dinero, pero usted tiene que ir a Laos. Y nosotros lo vamos a ayudar a entrar a Laos. Porque nosotros somos la única bebida cola en el mundo que está en la República Popular Comunista de Laos. Mira. Bueno, ¿y usted cuánto quiere? Me dice. No, ya le dije una cifra, no sé. Yo sé lo que le dije. Me acuerdo perfectamente la cifra que le dije que quería de patrocinio. Me dijo, no, le vamos a dar esto. Y vamos a patrocinarle de aquí a Laos, que es Malasia, Tailandia y Laos. Bueno, yo feliz. Y ahí salí con un poquito de dinero. Y entonces partí de Singapur, partí para Malasia, Tailandia, crucé el río Mekong a Laos. Me estaban esperando del otro lado Laos, hablando en español, claro, porque habían estudiado en Cuba, la mayoría de ellos. Y vuelvo para atrás, me dicen cuando vuelva, yo tenía que volver todo el camino para atrás para ir para Australia, y vuelvo a Singapur y me dicen, muy bueno, ahora lo vamos a patrocinar. O sea, Ahora le vamos a dar fue a lo que prueba. pide. Claro. Pero eso fue en el 7º año de viaje. Y hay gente que mira la moto y va a decir, sí, pero él tenía otros. Sí, en el mismo ascensor, en Singapur, en el mismo ascensor, Tocaste todos los botones. cuando voy a tocar planta baja, hay un redondelito que dice Agip. Agip es la empresa de petróleos de Italia, El famoso Jeep Gag que estaba acá en su que momento. acá estuvo en Argentina. Sí, 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 Entonces sí, me yo leí acuerdo, el me acuerdo. botón y dije, joder, si toqué un botón que decía Pepsi me fue bien, tal vez toco. Y el ascensor para en Agip, se abre la puerta, entro a la oficina de Agip, ¿cómo estáis, ragazo? Sí, digo, estuve en Pepsi Cola y me dieron, les mostré los stickers que me habían dado, las pegatinas para poner en la moto de Pepsi. Sí. Me fui con pegatinas de Agip y con dinero de Agip. Y eso fue que el patrocinio que la gente vio de la moto fue en el 7º año de viaje, a los tumbos. Fue un milagro, algo que forma parte de la locura de la historia, de la locura de mi viaje en aquellos tiempos que no existen más. Fue algo que forma parte de esa locura. O sea que a partir de ahí empezó a ir un poquitito mejor, digamos, con el patrocinio. Claro, a partir de ahí lo que sucedía era que sucedía una cosa buena y una mala. La buena es que no sufría tanto cada día para mí era cuando se terminaba un tanque de gasolina, iniciaba, cada vez que un tanque de gasolina de 300 kilómetros se terminaba, iniciaba la búsqueda ¿Cómo de hacerlo? una relación, de un contacto, iniciaba una sobrevivencia. Cada vez que un tanque de gasolina llegaba a su fin, ahora tengo que empezar a sobrevivir hasta conseguir otro tanque de gasolina. Okay. ¿Eso qué me llevaba? Eso me llevaba a entregarme a gente, a buscar contactos, a caminar por la calle y a hablar. Me llevaba a usar la lengua continuamente tratando de hacer conexiones. Sí. Con este dinero era distinto. Paraba en una gasolinera y llenaba otro tanque de gasolina. Entonces iba un poquito más rápido, podía avanzar un poco más sin tantas dificultades. Pero Eso es lo otra malo cosa era que te privaba de ese forzarte, eh,
de todas maneras el mundo estaba cambiando mucho. Ya empezaban a haber comunicaciones, ya se empezaba, la gente ya estaba un poco más comunicada. Cuando yo partí en el viaje, no había nada en el mundo. Tú piensas que yo viví, mi mundo era Maradona, Ronald Reagan, Muammar Gaddafi, Ceausescu de Rumania, el muro de Berlín, la Unión Soviética, Sí, las sí, guerras de Nicaragua, El Salvador y Honduras, las guerras de África, la guerra de Somalia, eso mismo, los eso mismo. piratas de... Sí, sí, Ese era mi sí, sí. mundo, que no existe más, los piratas de O sea, Somalia. vos sabés que en un contexto mundial muy complicado que hoy no existe, No, estamos no muy existe. lejos de eso, no existe. China cerrada, prohibido viajar en China. Sí, China eran todas clean, 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 bicicletas. Todas eran bicicletas, no había autos en China. Habían todas clean, 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 clean y mi moto. claro. Era una China cerrada que no dejaba entrar a nadie, mucho menos el Golfo Pérsico. Qatar, Mundial de Qatar. Qatar era uno de los países más prohibidos del mundo. Qatar, infiel, jamás. Arabia Saudita, nunca. A lo sumo, petroleros podían ir en avión y con patrocinio a Dubái. Basta. Poder romper eso. Yo me hice musulmán, me hice no infiel, me hice fiel, me cambié el nombre, Khalid Sagal Junali, hice el juramento musulmán para conseguir el visado de Kuwait. ¿Recuerdan la invasión? Yo estuve Sí. cuando era la invasión de Hussein, cuando invadió. O sea, era un mundo complicado, pero era un mundo que estaba muy cerrado. Todo era frontera y todo era visa. Los argentinos necesitábamos visado hasta para España, para Ecuador, para Venezuela necesitábamos visado. Hoy en día para ningún lugar, ¿no? Casi ningún lugar. Pero el mundo estaba cambiando. El mundo estaba, la mayoría de los países del mundo que habían estado cerrados durante tanto tiempo, por diferentes motivos, políticos o religiosos, Ujú. era como que habían estado 75, 80, 100 años en esa situación y ya no les resultaba. Ya no, el mundo ese de las fronteras cerradas y las peleas y nadie compartía nada y no se intercambiaban mercaderías, ni se intercambiaban cultura y todo era una espía, todo era espionaje, A eso iba. todo, o pertenecías a ese o al otro. Estaba tratando de caer. Y yo siempre digo, porque me pregunto siempre hoy, ¿por qué? ¿Por qué Libia me dejó entrar? ¿Por qué Gaddafi, después de cerrar el país desde el 69, abrieron el país y me dejaron entrar? ¿Por qué Guinea Conakry me dejó entrar? ¿Por qué Mongolia me tuvo en la frontera diciéndome, espere, Mongolia 75 años cerrada y me dejaron entrar? ¿Por qué China finalmente decide dejarme viajar por todo China? Porque los gobiernos del mundo, no de común acuerdo, por supuesto, pero estaban todos en una onda de algo tiene que cambiar en el mundo. Ya había muerto, habían depuesto a Hussein, había muerto Khomeini en Irán. Yo viví la vida de Khomeini en Irán, que era, voy a incendiar Europa, Entonces, yo fui a veces me preguntan, ¿y cómo hiciste? No, yo fui una especie de experimento. Alguna vez me lo dijeron algunos periodistas, incluso en esos países, me dijeron, ¿tú sabes por qué te dejaron entrar a Libia? No, es un experimento contigo, a ver qué hace la gente, a ver cómo, ¿sabes por qué te dejaron cruzar el muro de Berlín? No, a ver qué hacen del otro lado los alemanes que estaban encerrados. En qué año cruzaste el muro? Y yo crucé por Checkpoint Charlie, la puerta más terrible, y crucé en el 87. 87, crucé el muro de Berlín. Antes, en los 87 90. fue Chernóbil, Chernobyl. la explosión, claro, la explosión de Chernóbil, de la planta, Ujú. fue 86. Yo llegué a 87 y cuando yo llego todos te hablaban de la nube de plutonio, uranio, lo que sea, Sí, sí. claro, justamente por el sur de Europa. Entonces me decían, no, tienes que huir. O sea, era un mundo muy primitivo. Cuando yo me fui a Argentina tenía 4 canales de televisión. Y en ese mundo, la comunicación se basaba como en la prehistoria, en la lengua, hablar.
en el idioma que te saliera, o con las manos, o con la carita, o con una sonrisa, ¿Y, o con un y llanto. cómo me diste el pie ideal porque cómo hiciste para poder relacionarte con todo el mundo? ¿Ya sabías algún idioma, o fuiste aprendiendo sobre la marcha? No, no, fui aprendiendo. En un momento dado me di cuenta sin darme cuenta, o sea, no es que me di cuentas. Hoy en día digo, me di cuenta, ¿no? Nada, hablaba porque me sentía, primero que yo viajaba solo, tenía la necesidad de la comunicación, segundo por la curiosidad que tenía. Entonces preguntaba, hacía preguntas, Sí. imitando lo que escuchaba. Y me daba cuenta que a veces estaba muy mal, pero que no se lo tomaban mal. Al contrario, me decían que lo había dicho mal. Por ejemplo, francés, ¿no? Yo aprendí francés en África, ¿no? Porque la mitad de África es francesa. Entonces, francés, cuando tú niegas algo, dices, c'est pas possible. C'est pas possible es una negación, no es posible. C'est pas possible, ¿no? Yo decía, no c'est pas possible. O sea, hacía una repetición mal hecha. No c'est pas possible. Y los franceses se reían, claro, porque está una palabra totalmente mal, no existe. Pero me decían, no importa, la mitad está bien, sigue así. En lugar de reírse de mí, me daban ánimo. En Genial. árabe, ¿no? El famoso, yo veía que cuando llego a árabe, asalam aleikum, con la mano en el corazón. Pues yo repetía como un loro, asalam aleikum. ¿Qué? ¿Qué es? Que la paz esté contigo. Ah, qué lindo. Entonces después iba, asalam aleikum, asalam aleikum, asalam aleikum. Aleikum salam. Ah, ya me contestó, ¿quieres? Entonces iba aprendiendo, prestando atención a lo que iba pasando. Shukran, gracias. Pasaba algo, shukran. Entonces el otro te decía algo. Y así me iba quedando en la memoria las lenguas. En chino aprendí, un chino me escribía y aprendí a leer los jeroglíficos chinos, qué significaban. Sí. La casita con el agüita, el dibujito y el que es un baño. Entonces veía, y eso era porque era eso, o quédate en tu casa, entonces. Qué lindo que puedas saber. Me imagino que ya habrás, que como pronunciaste recién, te habrán quedado idiomas ya impregnados que te salen de memoria, porque 10 años viajando habrás aprendido un montón. ¿Y tenías un tiempo en cada país que te quedabas, o un lugar, o un pueblo, o una ciudad, o era, acá me gustó, me quedo 6 meses, 3 meses, o te ibas, o pasabas? No, las circunstancias que se vivían en cada lugar dictaban tiempos, porque yo no tenía un tiempo en mi cabeza, no me manejaba de hecho, por mucho tiempo no sabía que era lunes o miércoles, domingo, no vivía en ese mundo de los días. Entonces, pero sí, los países te imponían condiciones, pero no solamente condiciones de visado, sino la guerra, la tribu, las prohibiciones, el espionaje. Entonces, había países que aunque conseguías un visado que por ahí podías estar un mes, cuando llegabas te decían, tienes 5 días para cruzar el país, o tienes 3 días para salir de acá, o lo matamos o lo ponemos preso. Entonces, las circunstancias manejaban el tiempo que podías estar. A veces también era, en un lugar confortable, una relación, por ejemplo, con una mujer. Entonces conocías una mujer que te invitaba a su casa y donde tú pensabas que te ibas a quedar un día, te quedabas 5, ¿no es cierto? Entonces, porque además de la relación, obviamente, también con esa mujer conocías, te doy un ejemplo. Llego a Atenas sin pensar, yo llego a Atenas pensando en conocer Atenas, el Partenón, el Templo de Olimpo y tomar un barco pidiéndole que por favor me dejara subir al Fer para ir a conocer las islas, para ir a viajar a las islas y desde las islas a Turquía. En la calle conozco una griega. Ah, bien la moto, Argentina, Argentina. Me lleva a su casa. Y esa griega, al final, viene conmigo en la moto y ella me lleva a las islas. De hecho, me lleva a una isla donde yo nunca había pensado ir a hacer nudismo. O sea, a estar completamente desnudo con los amigos y con la gente en una playa en Grecia completamente en pelotas. Qué Entonces loco, yo porque medio como que, pero veía que con estaban todos sentados vergüenza. hablando.
con las patas abiertas, y bueno, y al final terminé totalmente desnudo, hablando con gente desnuda, con las mujeres ahí enfrente mío, con una griega, cosas que tal vez yo no había pensado hacer eso, pero entonces, ¿cuántos días estuviste ahí? Y en la isla de Creta estuve más días, estuve 5 días, cuando por ahí había pensado que no me iba a alcanzar para estar un día. Y así, las circunstancias te iban, Te daban el tiempo. sí, el tiempo lo manejaba el universo. Qué lindo. Che, Emilio, escucha, perdón, te digo, che, ya parece que nos conocemos hace, Claro, hace está años, perfecto. disculpame. Pero he leído también que has tenido problemas en el sentido de que te han metido preso, te han acusado de querer matar a un presidente. Sí. Corregime si me equivoco. No, no, eso fue África del Oeste. También tenemos que, ojo, porque yo hablo mucho de lo que pasó en África. El mundo cambió. Nicaragua, Honduras y El Salvador casi me matan y estaban totalmente en guerra y hoy en día no. Centroamérica hoy en día es distinto, ¿ok? Entonces, el mundo giró 180 grados. Ustedes, cuando yo les digo, África cambió. Por ejemplo, mira, los argentinos se han ido a Angola, algunos argentinos se han ido a Angola. Angola era imposible en mi época, eran bombas y bombas y bombas y bombas. Mozambique, hoy es un país turístico. Mozambique había una guerrilla que se llamaba la Renamo, que te atrapaban, te ponían neumático y te prendían fuego. Te ponían neumático en el cuerpo, que no te podías mover, te prendían fuego. Y eso era, Qué Mozambique divertido. era eso. Entonces, en Liberia, o sea, África del Oeste era terrible. África del Oeste, toda la África francesa, francófona, mal, muy mal. Todavía se practicaba canibalismo. Ojo, aún hoy, algún acto tratando de ser lo más oculto posible, aún hoy existe. Muy difícil porque ahora hay mucho control, porque hay mucha internet y cámaras de foto y la GoPro y todo. Y, y en Liberia me acusan de que tenían pruebas de que había venido a matar al presidente porque yo venía de Sierra Leona y me decían que trabajaba para Taylor. Taylor era de Liberia, pero había escapado a Sierra Leona para derrocar al presidente de Liberia, que era Samuel Kenyon Doe. Los que quieran ver esto, pueden poner YouTube y pueden poner YouTube, muerte de Samuel Kenyon Doe. Canyon, con K, Samuel Kenyon Doe. Y está Ujú. filmado cuando lo asesinan al presidente y lo cortan en pedacitos, está filmado por un canal francés. Bueno, esto era 1988, yo llego a Liberia y me acusan a mí de que había ido a matar a Samuel Kenyon y que tenían pruebas. O sea que, yo, imagínate, yo caí como un paracaídas ahí, insólitamente, de Sierra Leona, y ahí, bueno, ahí me acusaron y que nada, y ahí fue donde, la única vez en el viaje que sí, que me pegaban en la cara para que confesara que había ido a matar al presidente, ¿no? Y un libanés, el otro día hizo un reportaje acá en Argentina para una radio libanesa y un libanés me salvó la vida, que no me conocía, ¿no? Fue al puesto a ¿Y cómo fue salvarme. eso? No sé, se enteró, era un libanés que estaba a 70 kilómetros en la capital y se enteró que había un argentino, alguien le dijo, sí, hay un argentino que lo están torturando ahí. Y él él vino al puesto con una cartita de un ministro que iba a su hotel a dormir gratis con sus muchachas. Y entonces le pidió el favor y vino a decir que el ministro dijo que lo suelten, que él no es que él no viene a matar a nadie, es un argentino, y bueno, y por orden del ministro me soltaron, me dejaron ir, y el libanés me llevó con él ahí. Y yo de ahí no hubiese salido nunca en la vida, ahí hubiese desaparecido, ¿no? Lo sé muy bien, lo sé muy bien. ¿Y En pudiste volver Chad, a tener igual. contacto? En Chad lo mismo, en la República de Chad. Chad había tenido una guerra muy cruenta con Libia, con Gaddafi. Y, y yo cruzo a Chad desde Camerún. Es muy complicado ir a Chad, incluso por carretera, es muy complicado ir a Chad. Geográficamente ir a la República de Chad es muy complicado geográficamente, porque hay que atravesar todo Camerún para el norte, cruzar un río seco, entrar a Chad, que tiene un muro, es un país que tiene un muro para entrar de barro, y después volver a salir por el mismo lugar es complejo porque no tiene salidas para ningún lado. Y Ujú. en aquel entonces menos todavía. Y cuando, bueno, yo hago todo esto y cruzo y entro a Chad, y ahí cuando me piden el pasaporte ven que tenía el visado de Libia. Y ahí dijeron, enviado de Libia, preso.
otra vez. Y ahí sí, ahí fue difícil, me sacaron la moto, la expropiaron, me expropiaron todas las cosas. Ahí fue donde ven una foto con Maradona. Cuando me Claro. quitan todo, me quitan todas las cosas de la moto y todas yo llevaba recortes de periódicos, llevaba llevaba cuadernos para escribir, ya a esa altura yo mandaba artículos que escribía para Europa, para una revista de Europa. Y ahí estaba la foto con Diego, eh, que estamos vestidos de traje los dos, con corbata, juntos, porque fue una cena en la Embajada Argentina en Roma, 1987, que había ido Alfonsín, el presidente de Argentina, había ido Alfonsín, y bueno, yo estaba con la moto, estaba por ahí, pero bueno, el embajador argentino dijo, bueno, a este muchacho que anda con la moto, lo vamos a invitar a la fiesta para recibir al presidente, o sea, no tenía ropa, me la presta el cónsul, me presta la corbata, la camisa. Y entonces en la fiesta me lo presentan a Raúl Alfonsín, señor presidente, ahí está la foto con Alfonsín, y entonces llega Diego. Y a Diego yo ya lo conocía porque yo había estado con él en la cancha, y ahí me encuentro con Diego, y nuevamente hacemos la foto ahí vestidos de traje, porque la gente dice, los dos estaban vestidos de traje, sí, era porque estaba Alfonsín. Alfonsín, que yo me voy, mira muchacho, me dice, mira, estaba Alfonsín y Monseñor Pironio. Monseñor, la palabra lo dice, era en Argentina, era Dale acá. claro, era el cardenal. Y mira, sí, que estás viajando por el mundo. ¿Y para dónde vas? Me voy para África. Yo doy la vuelta a África 2 años. Cuando vuelvo a Europa ya para seguir para Asia, y paso por Italia nuevamente, me dicen, argentino, está su presidente ahí en un hotel, su expresidente. Entonces voy al hotel y lo hago llamar por el teléfono. Digo, señor presidente, le habla Emilio Scotto, que la vuelta al mundo se acuerda que hace... Ah, sí, pibe, me dice del teléfono. ¿Desayunaste, pibe? No, le digo, quédate ahí que te invito a desayunar. Y ahí bajó Alfonsín, ya no era presidente. Había ido a dar una conferencia y me invitó a desayunar ahí con su bufandita. Y me dice, ¿y en África, pibe? Así que fuiste a África. Cuando vi que estuviste acá, pero no me imaginé que... Bueno, esas cosas que pasaban en un viaje, en un mundo distinto, en un Sí, mundo... totalmente diferente, olvídate. Hoy no existe, ni se piensa en eso, solamente en las películas se ve. Hoy es el teléfono, la internet y el WhatsApp. Ah, Y entonces el contacto humano cambió inevitablemente. La tecnología no es mala, la tecnología es fantástica. Pero bueno, me preguntan cuál es la diferencia entre tu viaje 85-95 y hoy. Yo cuando termino Mira, un periódico británico, The Guardian, el segundo periódico más importante del mundo. Si el primero es Le Monde, el segundo periódico más importante del mundo es el inglés, The Guardian, dijo, está mal que lo diga, pero bueno, ellos dijeron, Emilio Escoto fue el Google de aquella época. Porque yo escribía con inocencia, no escribía de motos, escribía de los piratas, escribía de la religión, del Islam, escribía de esas cosas y se publicaba en las revistas de Europa. Y la gente leía eso, de Irán, de Khomeini, la tumba de Khomeini. Contaba cosas que hoy en día nos cuentan todos los viajeros, nos cuentan todo el día, ¿no es cierto? En todas las redes lo vemos antes era en muy los lugares más insólitos. novedoso y se veía solamente lo que vos escribías, digamos, en los No diarios. había, claro, como no había eso, y nunca lo había pensado yo, yo lo hacía con inocencia y con mi voz, y, pero no, algo bueno fue, yo no opinaba, mostraba, pero no daba mis opiniones, y mucho menos como argentino, mucho menos como argentino. No hablaba de Argentina, no, pero en Argentina la carne es mejor que... No, yo era un investigador, un observador, siempre toda mi vida, y hoy en día lo sigo siendo, un observador del ser humano, de lo que dice, lo que habla, lo que piensa. Por supuesto que tengo mis políticas en cuanto a muchísimas cosas, en cuanto a política, por Sí, supuesto, sí, sí. pero porque viví el capitalismo más acérrimo de Reagan y viví el comunismo de la Unión Soviética.
y de 69 países comunistas del mundo, donde tuve que hacer de todo para poder entrar, ¿no? Y viví los países más libres y los países más sometidos. Yo lo viví en carne propia, pero no, pero lo viví tratando de vivirlo, de haber, cada uno decía que su mundo era mejor que el otro. Bueno, a ver qué tal es este mundo Claro. mejor o Sí, cuál es aquel mejor. la Unión Soviética, esa época, Gorbachev, ¿o estoy equivocado? En esa época estaba, claro, estaba Gorbachev, pero el que estaba haciendo Lech Walesa con solidaridad eran los que estaban haciendo más la revolución, digamos, para el golpe. Y ayudó muchísimo la explosión de Chernóbil, de reactor 4, ayudó mucho a esa debacle de la Unión Soviética en ese momento. Yo viví ese golpe muy fuerte para ellos. Y Lech Walesa, que hacía toda esta. Y en Alemania, que eran dos Alemanias, ¿no? Alemania del Oeste, Alemania del Este y del Oeste, y el muro de Berlín, eh, estaban le disparaban menos a la gente que trataba de cruzar el muro de Berlín, les disparaban, estaba prohibido el muro de nadie podía cruzar la cortina de hierro. Yo, de hecho, tampoco. Yo logro cruzar la cortina de hierro, a pesar de todas las previsiones que tuve, gracias a un país que también, un país bajo el dominio soviético, que es Polonia, que ahora voy en julio, que ese país, de bronca que tenían de estar bajo el yugo soviético, primero bajo el yugo alemán, después bajo el yugo soviético, de la bronca que tenían, me abren la puerta para que yo pueda, por Polonia, entrar al bloque soviético, a la Yugoslavia. Claro, en aquel entonces no era Kosovo, Bosnia-Herzegovina, Croacia, era Yugoslavia, que le había hecho Tito, ¿no es cierto? Entonces, bueno, yo viajaba no era República Checa, era Checoslovaquia. Todos países bajo el yugo soviético, ¿no? Y entonces yo vivo eso, y a la vuelta, en la segunda vuelta al mundo, vivo la caída ya, final. Veo cuando las provincias soviéticas se declaran libres, ¿no? Kazajstán, Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán, se declaran, gritan libertad y se declaran países independientes. Aunque todavía usaban el rublo soviético, ¿no? Hasta que Rusia dijo, se terminó, no hay más rublo y ustedes tienen que crearse su propia moneda. Pero viví eso, los últimos respiros de un siglo que moría, el siglo XX, que moría, y un siglo que explotaba, porque yo termino en el 95 y en el 97 viene Microsoft, ¿no? Microsoft y las computadoras personales, y entonces apenas yo termino en un mundo primitivo, en un siglo XX que en realidad de futurístico tenía solo lo de 20, que lo máximo que había pasado, que sí fue mucho, fue en el 69 ir a la luna, sí, pero todavía era un mundo primitivo, un siglo todavía que no se había alejado mucho del siglo XIX. En cambio, el siglo XXI, ¡puf!, explota Mira, hace 20 años y hasta ahora la inteligencia artificial. Todo eso fue justo cuando me bajo de la moto. Me bajo de la moto Y y arrancas. ¡puf! Dijiste moto y me das el pie para preguntarte algo que como motociclista y viajero me pasa. ¿Sabías algo de mecánica de motos? No, 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 ¿Tuviste algún problema no, con no, la moto? no, 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 Mecánicamente, ¿no? no, pequeñas pavadas, no, no, sucedían cosas raras. Un día en África, yo me acuerdo en Congo, de golpe empezó a salir humo del carenado, humo negro, se incendiaba la moto, paré, me bajé, estaba en el medio de la arena, del barro, agarré con las manos arena para tirarle al incendio, digamos que iba a Sí. aparecer en cualquier momento, no le llegué a tirar nada, el humo empezó a disiparse, me quedé ahí, estuve como 2 horas mirando la moto, de adentro del carenado había salido todo este humo, arranqué la moto, seguí viaje, hice 5 años más, nunca me enteré Nunca. qué fue lo que se incendió, algo obviamente se incendió. Bueno, sucedían estas cosas con esta moto. La Princesa Negra, yo digo que
en algún momento del viaje la princesa negra se convirtió en alguien, en alguien. Para aquellos muy religiosos que van a decir enseguida Dios, probablemente, probablemente Dios, si era Dios, les digo, a Dios le gustan las motos, porque Claro. iba sentado detrás mío, iba sentado detrás mío, porque hay muchos, yo no tendría que estar acá contando esto, no tendría que estar vivo. Y no, la moto hombre, si tenía que meter la mano, la metía, no me gusta, yo no soy mecánico, no es una cosa, admiro al mecánico y lo dejo ser mecánico. Sí. Pienso que yo soy lo que soy y tengo que hacer lo que sé. ¿Puedo hacer otras cosas? Puedo. ¿Me gusta? No. Y hay otras que cosas que me gustan, me encantan. Entonces, egoístamente me dedico a hacer lo que me Lo que te gusta y no encanta. lo que no me gusta. Y la moto, por suerte, creo que lo sabía y mejor Te cuida- no se rompía. te cuidaba sola. Sí. Sabía que vos no sabías. Sí, es verdad. Mira, cuando de vez en cuando la lavaba, después andaba como mejor, ¿viste? Yo decía, mira, mira, se ve que le gusta que la bañe de vez en cuando, pensaba yo, ¿no? Hasta, Y yo pensaba que andaba mejor, sí. hasta los cambios de aceite, eso también los mandabas a hacer, Pero digamos. era muy difícil eso, el cambio de aceite era una cosa muy difícil. O sea, no había, eh, primero, a ver, vamos por parte. No tenía dinero para ir a hacer un cambio de aceite. O sea que yo tenía que manguearlo. Tenía que pedir, por favor, ver a dónde tú vas a ir a pedir. No había como hoy en día que hay una estación de servicio cada 100 metros. Y que un amigo te dice, tengo uno que trabaja en el... No había eso, no existía. Entonces tú tenías que en el camino que ibas andando ver dónde había un cartelito de aceite y ver si ahí te lo regalaban, que no te lo regalaban, porque en aquel entonces a ese lugar le costaba mucho más que ahora un litro de aceite a ese negocio. Claro. Hoy en día intercambio, que no, que comprame 5, que comprame 150 que te doy 10, entonces bueno, en aquel entonces no había eso, había mucho menos hoteles en el mundo, muchas menos líneas aéreas, no había, muchas menos carreteras, muchas fronteras, eso sí. Entonces conseguir un cambio de aceite no era, ya hice tantos kilómetros, y Cuando se bueno, podía. a ver, yo pensaba, acá dentro del motor hay aceite. Dicen que hay que cambiarlo cada 3.000 kilómetros. Yo cada 3.000 kilómetros no puedo. 4.000 no puedo. 5 no encontré. 6 7 no recuerdo, creo que había alguna vez andado 10.000 kilómetros con el mismo aceite. O Sí. sea, y bueno, y yo decía, ni lo pensaba, la verdad no me importaba. La verdad decía, yo supongo que en mi enorme, gigantesca inocencia decía, no, va a andar bien, no hay problema. Tiene que seguir así, va a funcionar. Hasta que alguien me decía, ¿y cuándo le cambiaste el aceite la última vez? Entonces, mira, se abrió alguien en algún lugar, en alguna ciudad, no me acuerdo. ¿Cómo que no te acordás? No, no sé, a ver, ¿dónde fue la última vez? Fue, no sé, en Italia. ¿Y cuándo estuviste ahí? Y hace 5 meses. ¿Hace 5 meses que...? No, no, vamos, a cambiar el aceite. Y entonces, se creó la circunstancia. Aceite nuevo. Filtro, no, porque anda a conseguir un filtro de Claro, una claro. Goldwyn en Guinea, o sea, de una Goldwyn. En el mundo no había una distribución de repuestos ni de Honda, no había y menos de una Honda Goldwyn, Sí. ¿no? Entonces, bueno, el filtro uno así lo lavaba y lo limpiaba, y bueno, metía el mismo, o sea, y seguía así. Y que no se rompa al sacarlo y al ponerlo. Todo era un poco un poco no, todo era también de que la suerte estuviera del lado de uno, en muchas cosas que pasaron, ¿no? En muchas cosas. La suerte y Dios viajaban en la moto, le gustaba la moto. O alguien había dispuesto que yo tuviera esa moto, y alguien había dispuesto que lograra dar la vuelta al mundo. Y así, de país en país, de situación en situación, solucionando problemas. Una de las cosas que más me, una de las cosas que más me hacía pensar, pero que me hacía preguntar, pero ¿por qué? Yo decía, llegaba un momento que decía, joder, pero ¿por qué? Es tan difícil, porque todos los días, en aquellos años, era sobrevivir.
todos los días eran 500 problemas, de todo tipo, de los militares, de los policías, de la frontera, de no haber gasolina, de no haber comida, que el puente se derrumbó, que no hay cruce para cruzar el río, que nunca pusieron un ferry, que no hay, que te piden un papel que no existe, que el que está en la frontera no sabe escribir, pero es el que te pide que tú le metes los documentos y no sabe qué documentos, o sea, todo, todo, todo era primitivo. Entonces, claro, yo llegó un momento que decía, joder, todos los días un problema. Es que el mundo yo pensé que estaba hecho. Y resulta que estoy viajando en la época de Colón. O sea, todo es tan complicado. Pero eso, hoy en día, ¿no? Hoy en día digo que escribo mis libros, ¿no? Que aprovecho, el libro 1, Sí, por favor. el libro, bueno, este es el 3, acá agarré mal, el 2, el 3, que los pueden comprar por Eso te iba a preguntar. emilioscoto.com, firmados y ¿Dónde? autografiados. Pero cuando yo escribo los libros, me digo que están escritos en primera persona y en tiempo presente, como si estuviéramos yendo ahora, me digo, cualquier persona que diga, oh, tantas cosas le pasaban a este tipo Sí, sí. en 10 kilómetros, tantas cosas, ¿cómo puede contar que todo eso que le pasaba? Porque ese mundo era un mundo de antes, era un mundo primitivo todavía, era un mundo todavía, no estaba la tecnología. Entonces, yo vaya a saber por, porque así lo decidió el destino, partí, partí en ese mundo donde todavía todo estaba por descubrirse, entre comillas, ¿no? Todavía todo estaba por... Entonces, para la gente que no tenía contactos con otros países, ustedes piensen, yo llego a Libia de Gaddafi, y Libia, yo llego a Libia en el año 88, marzo del 88, entro a Libia con el permiso de Muammar Gaddafi, ¿ok? Libia, Gaddafi había logrado traer el teléfono negro, ese de Sí, la sí, pared, sí. no celular, no había, no existía todavía. Teléfono a los libios hacía 5 años. Cuando, cuando mi mamá, cuando Perón hablaba por teléfono acá, ¿no? En los 50, ¿no? Bueno, en O Libia no sea, que había cerrado que estaba el el país. rey, millonarios, petróleo, pero no, el rey no permitía que la gente conociera que era un teléfono. Qué locura. Claro. Entonces, eso lo hizo Gaddafi de traer los teléfonos a Libia. Entonces, cuando yo llego a Libia, llego a países que se habían independizado. Yo llego a países que se habían independizado hace 4 años. No hace 200 como Argentina, se habían independizado. Yo llego a países que recién habían abolido la esclavitud. Mauritania, por obligación de las Naciones Unidas. Cosa que era mentira, la habían abolido en los papeles, pero en la realidad, en 1988, en Nuakchot, capital de Mauritania, yo voy a una plaza, donde, no sé si estoy exagerando, hoy en día no sé si estoy exagerando, ¿no? Pero casi como la de Gladiator, no era así, pero más o menos, o sea, ahora que vi Gladiator, claro, pero en mi recuerdo, donde estaban rematando esclavos negros, Mirá. porque el árabe siempre es el que más vendía a los negros, pero remataban para trabajar. Mira, todavía sucede eso en Mali, porque están las minas de uranio, explotadas por los franceses. Sí, sí, sí. ¿Y quién va a trabajar en las minas de uranio? Pues los negros esclavos, que todavía lo hay. De hecho, hay organismos en el mundo que reclaman esto y alguna persona que está mirando va a decir, pero eso no existe más. En 1989, yo escapo por un pelito de los piratas en Somalia, por un pelito. Escapamos de Yo estaba en un barco que se llamaba Gowein, escapando de la guerra de Somalia, era el único pasajero, y por un pelito logramos escapar de los piratas. Yo escribí sobre los piratas en 1989 y lo publiqué. Nadie me creyó. En Europa mandaban cartas, no, Emilio, no existe más los piratas. No, Y ahora vemos a Tom Hanks El Capitán en la Philip. película. Claro, Captain Phillips. Tal cual. Ah, y todavía están. En aquel entonces era peor, porque en Mirá. la época de esta del barco el Alabama, de Tom Sí. Hanks, que fue una historia verdadera, sí, pero ya en esa época los piratas somalíes tomaban al barco y pedían rescate, millones de dólares,
En mi época no. Subían al barco, No, mataban a todos y los empujaban a las playas, encallaban en las playas, los desarmaban y vendían el maquinaria. Era un trabajo de locos. Después se dieron cuenta, ¿para qué trabajar tanto? Los raptamos y pedimos rescate, ¿no? Pero en mi época nos hubiesen matado, ¿sí? Y bueno, mira, yo escribí sobre esto en el 88, los piratas de Somalia, ¿no? La isla de Socotra, que ahí la mencionan en la película, que era soviética. Entonces uno tenía que ir en el barco, tenía o esquivabas las playas de Somalia, pero tenías que tirar hasta esta isla de Socotra. En la isla de Socotra estaban los soviéticos que te iban a bombardear. Del otro lado de la isla Socotra estaba Yemen, Arabia Saudita, que no te dejaban pasar por ahí porque era territorio prohibido. O sea, esquivaba flechas y balazos y tortazos de todos lados. todo era un conflicto, todo era un conflicto, todo era complicado. Era cada día, tanto para mí como para todos Que para los... todo el mundo. Tenía que resolver. Contame un poco, hoy me nombraste hace un rato a Maradona, me nombraste a Alfonsín. ¿Qué otra personalidad así famosa conociste en tus viajes, en estos 10 años? Conocí muchas personalidades, muchas, algunas muy agradables, que les llamaba, obviamente era porque les llamaba la atención este muchachito que con una moto había venido andando desde Buenos Aires. ¿Pero de dónde viniste? Y estaba en Egipto, ¿no? O sea, Claro. de Buenos Aires, ¿en un avión? No, andando. No, pero con la moto, ¿cómo viniste? Andando. Y bueno, ¿y cómo cruzaste el océano? Bueno, no, el océano en un avión de carga. ¿Y cómo? Sí, un avión de carga. En aquel entonces los aviones no llevaban vehículos. Mira, ahí está, por ejemplo, es otra cosa. Cuando yo iba a una aerolínea para ver si me ayudaban a cruzar la moto en un avión de carga, no era tan, y era costosísimo, y se preguntaban, no, pero ¿y cómo se despacha una moto así? Y la aduana del otro país, bueno, te dije Egipto porque ahí conocí a Silvia Pérez, que ahí fuimos a dar una vueltita en la moto en Egipto en 1990. Conocí a Mario Vargas Llosa, con Mario Vargas Llosa cené, muy lindo, una noche los cuatro solos, Mario Vargas, en Londres, en la Embajada Argentina de Londres, el embajador Fleming, la esposa de Vargas Llosa y yo, la Embajada Argentina en aquel entonces no tenía la bandera argentina afuera, tenía la bandera de Brasil, ¿A qué se y debe? porque cuando, después de la guerra de Malvinas, que hubo una rotura de relaciones, en realidad las relaciones se rompen relativamente, Mm. no es que cerrás la embajada argentina en Londres y la dejás cerrada y abandonada, no, no, no. Entonces, ¿qué se hace? Se hace un engaño, a ver. Entonces, la embajada de Inglaterra, acá en Argentina, tenía la bandera de Suiza, afuera. Y la embajada argentina en Londres tenía la bandera de Brasil. Por supuesto, con la venia de Brasil, ¿no? Con Sí, la sí, venia sí. del gobierno. Brasil siempre nos ha ayudado a nosotros, a Argentina, en todo lo que ha podido y nosotros a ellos también. Brasil y Argentina son carne y uña, hermanos. Somos los países más hermanados, aunque mucha gente no lo sepa por el fútbol, más hermanados de Sudamérica. Y bueno, llegué a la embajada y estaba el embajador, no había personal, muy poquito, una secretaria y gracias. Claro, todo el personal se tiene que ir. Y entonces me dijo, esta noche va a venir a cenar Vargas Llosa y vas a estar tú también, pues me quedé a dormir ahí. Y ahí fue cuando el embajador me dijo, dame uno de esos papeles que tú escribes para la revista y le damos 3 o 4 a Vargas Llosa, a Mario. Y entonces, en la cena, después de la cena, que estábamos los cuatro, yo estaba maravillado. Y le dice, Mario, mirá, Emilio, está escribiendo para no me gusta, no podés leer un... Sí, dámelo, le dice. Yo tengo una carpetita con 4 páginas, ¿no? Y él se pone de costadito, me acuerdo que se puso así de costadito. Ah, mirá, estaba Patricia, la esposa de él. Y entonces lee. Y me acuerdo que te voy a leer y dice, Emilio, no fuiste a la universidad, ¿no? No. Ah, sí, sí. ¿Y terminaste la secundaria? No, llegué al tercer año. Cuarto año, pero no lo terminé el cuarto año, porque vinieron los montoneros, tomaron el colegio, no pude terminar. Bueno, ok. Sí, 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 sí. Me dice, bueno, mira, no sabes que en la escritura hay modelos, narrativo, instructivo, hay
que se estudiaron. No, no. Me dice, bueno, vos agarraste todo, los mezclaste y creaste un vocabulario. Y me encanta, me dice. No lo cambias. No hay nada que yo te tenga que decir. Seguí escribiendo como está. Mira. Tenés una voz. Utiliza la voz que vos tenés. Utiliza tu voz. Porque vos escribís con la voz, me dice. Bueno, en ese momento no me di cuenta, no, agradecí que se hubiese tomado la molestia, ¿no? Pero fíjate, nos sacamos una foto en la moto, fíjate la calidad de persona, ¿no? O sea, tomarse el... conocí a muchos, a Diego, a Gabriel Calderón, jugué un partido de tenis, éramos Ardiles y yo, en la casa de Ardiles, en Londres, ¿En dónde? contra, Sí. contra, contra Gabriel Calderón y el Bambino Veira. Mira qué loco. Qué mezcla que hay ahí. Sí, sí, me acuerdo, con Ardiles. No, Ardiles aparte era un cago de risa, porque cada pelota me contaba un chiste del Bambino Veira, tomándole el pelo al Bambino Veira, ¿no? Que bueno, no importa, era para descomunal. Después conocí eh, Palito Ortega, que en Miami él tenía Chango Producciones, y Palito Ortega quería hacer una filmación de la guerra de El Salvador. Y entonces, bueno, me invitan finalmente un día que yo lo quería conocer. Eso fue al principio de mi viaje. Y entonces estuve en Chango Producciones y me daba vergüenza decirle, estábamos en el sillón, me decía, bueno, contame, me decía Palito, contame, vos venís de la guerra. Sí, sí, le conté de la guerra. Me dice, ¿te parece que yo puedo ir a filmar? Le dije, viste, lo que yo pensaba, que la situación estaba muy, con los contes, estaba muy difícil. A mí me habían disparado en el asfalto y me daba vergüenza. Y Palito me dice, bueno, saquemos una foto, me dice Palito Ortega. Y me regaló un cassette, ahí lo tengo, nunca más lo pude ver a Palito Ortega, no sé por qué razón intenté, pero bueno. Me regaló un cassette, en aquel entonces eran cassettes. Y Sí, yo en sí, la sí. moto tenía pasacassette. Mira. Con una me lo regaló y me dijo, pero cuidado, me dice, porque todavía no salió, es inédito. Y una canción que se llama Soy Latinoamericano, que no la canta mucho, mira, Soy Latinoamericano, una canción preciosa. Conocí mucha gente divina, actores de Hollywood, el Papa Juan Pablo II, ¿Lo hombre, conociste al que bendijo, Papa? sí, bendijo la moto, En sí, Roma. me dio el asiento número 2 al lado de él, sí, sí, sí. Yo fui a la embajada argentina, le dije al embajador argentino que tenía una carta de paz para el Papa, me dijo que a ver si podía verlo. El embajador argentino dijo, sí, yo también quiero verlo, pero el Papa Juan Pablo II no recibe a nadie, solo presidentes y de algunos países, me dice, no de todos. Pero no importa, me dice, le mandamos una cartita, que tú quieres darle una cartita de paz, y él te va a mandar una estola, que es lindo, bendecida, y te queda como recuerdo. Llegó la cartita de Vaticano, asiento número 2 al lado del Papa. Qué cheto. El embajador se quería matar. Y bueno, sí, ahí fue cuando la foto esta famosa que me agarra las manos, que me dice, el Papa me dice, tú eres el de la princesa negra, me dijo Juan Pablo II. Y ahora vas le digo, ¿para dónde vas? Le digo, voy para África. Y él me dijo, ten cuidado, presta atención en África. Porque era papa viajero él. Y voy a rezar una plegaria para ti y para tu princesa. O sea, hubo una persona desagradable, muy famosa, mujer, muy desagradable, sí, que no me dejó entrar a verla en Houston en un concierto que dio porque yo no tenía el dinero para pagarle y el cónsul argentino le dijo, mire, este chico viene andando con la moto, si no lo paga la entrada, nada que no entre. Pero es que no, acá no vienen, acá no, yo no vengo a hacer eh, La mujer, no voy a decir nombre, pero mujer, y dando un concierto en Miami, ¿me dijiste? en Houston, Texas. Me En acuerdo que fue en Houston. Houston, Eh, 1986. ya A sé ver si quién adivina es. quién. A ver quién es, Ya a sé ver. quién ¿Quién? es. Valeria Lynch. No. No No. la, no la conocía Valeria Lynch, conocí sí a Pimpinela. Saludos, Pimpi. Con Pimpinela me pasó algo muy gracioso. Si quieren escuchar algo gracioso les voy a contar. Pero fue después del viaje. Mira, Emilio, acá un chico pone Mercedes Sosa. Sí, Mira vos, sí. Qué qué lindo. loco.
que el cónsul me dijo, esta es así, me dice, olvídate, no importa, ¿qué va? Tampoco yo entro, me dijo el cónsul, mira, ¿sabes qué? Yo tampoco entonces voy a entrar y nos vamos los dos a comer, te invito a comer, me dijo. Y nos fuimos a comer. Y Otro tema, un problema. sí, estaba rico ¿Me un invitás? restaurante argentino en Houston, sí, en Houston, Texas, porque había salido, Argentina había salido campeón en México. Claro. Y en Houston muchos argentinos festejaban, es más, con un camión de bomberos, que en Estados Unidos en aquel entonces no se podía para nada, la bandera argentina y un camión viejo de bomberos con la sirena, porque Argentina, los americanos no entendían nada que había pasado, ¿no? Y bueno, Argentina había salido campeón en México, ¿no? Y bueno, eso me pasó. Eh, no sé, conocí muchos actores, cantantes. Mira, Jairo, que en Francia era Dios. En aquel entonces era el gorrión de Francia, era el Edith Piaf hecho hombre, Este hombre, sí. nuestro Jairo, ¿no? Sí, sí, cuando yo llego a Francia, uff, era el gorrión Qué de locura, Francia. ¿no? Porque tanto, creo, corregime si me equivoco, pero Diango y Mercedes Sosa son del mismo lugar. Son de Tucumán. ¿O estoy equivocado? Eh, no sé, no sé, no Yo lo creo que sé. sí, creo que sí, pero qué loco, qué loco, qué loco las historias. Y tendrás historia para contar, pero Mohamed Ali, Cassius Clay. ¿lo Mohamed Ali. conociste? Sí, porque esas también. Siempre fue. Es que yo nunca fui de. Mira, hoy en día digo, qué tonto, yo podía haber ido a sacarme fotos. Me sucedía. Yo paro en la Princesa Negra en Los Ángeles, California, recién llegado a los Estados Unidos, 1986, había explotado el Challenger, Sí, que había muerto la maestra McAuliffe con los 7 astronautas. sí, sí, sí. Y yo llego el día anterior y veo la explosión del Challenger. Bueno, nada, estoy en Los Ángeles, California, 1986, imagínense. En 1986 los supermercados cerraban a las 8 de la noche. O sea, hoy en día a las 3 de la mañana agarras el changuito y vas a su supermercado. Eso no existía en aquella época. Ya. O cenabas a las 6:30, a las 7:30 de la tarde ya no tenías dónde comer. Bueno, y voy con la moto a la tarde, voy al centro de Los Ángeles, donde están los edificios, y que están en las películas, ¿no? Y paro la moto en una calle, que la calle se llamaba Broadway, me acuerdo. Broadway, en realidad, Broadway es Nueva York, ¿no? Pero bueno, la calle se llamaba Broadway. En la parte antigua, digamos. Y paro la moto y estoy con una camarita Pentax, yo viendo de sacar alguna foto. Todavía no siquiera sabía sacar fotos. Y no tenía dinero para rollitos. Cualquier rollito tenía que durar mucho. Y había un autobús, también mal estacionado. Yo sin darme cuenta paré adelante. El autobús estacionado estaba, un autobús largo. Y entonces veo que un negro me hace... come on, come on, come on, come on. Y un negro... yo digo, no pienso. Hello, hey, come on, come on, come on, hey, man, come on. Y entonces, bueno, yo, nada, despacito fui y me dice, me dice que suba, ¿no? No, Ah, mi piel. estaba en el micro, en el Él autobús. me dice, ese negro me dice que suba. Y yo digo negro cariñosamente, ¿no? Porque en Estados Unidos dices negro y vas preso, ¿no? Sí, sí, acá Este, el negro nuestro es otra cosa. sí, o sea, ¿qué voy a decir? Un hombre de color. Así. Que suena feo. Eh, entonces estaba la puerta abierta y me dice que suba, ¿no? Medio como ordenándome, ¿no? No, yo no iba a subir, pero miro y sentado en el volante, medio de costadito, estaba Cassius Clay. Lo, Para mí, Cassius Clay. lo conociste Me inmediatamente. dice que suba. Y entonces subo y él estaba sentado en el volante, estaba puesto de costadito él, y había un asientito. Siempre hay como un asientito del otro driver, ¿no? Digamos, del Sí. ayudante. Me dice que me siento en el asientito al lado de él. Y entonces él me dice, esa moto, me dice, ¿por qué dice Argentina? En mi mal inglés, todavía, en mi mal inglés le digo, porque vengo de Argentina. Y entonces me dijo, ¿y cómo viniste a Argentina? Andando. Si tú viniste, me dice, de Argentina hasta acá, hasta ahí, estacionaste ahí, andando. Sí, por la ruta.
Sí. Y entonces él se quedó medio... Él estaba mal, ¿eh? Él ya estaba... Con Parkinson. Sí, ya estaba él. Estaba lento, hablaba, hablaba en voz baja, tranquilo, hablaba lento. Y me dice, me acuerdo me dijo, tú debes estar más loco que yo, me acuerdo que me dijo. You must be crazier than me. Y, y entonces él se quedó como medio como pensando, y yo estaba totalmente en estado de shock. Y sucedió algo, me dice, le dice al otro hombre que le dé un libro. Y me agarra un libro, un librito angostito, un librito sin colores, que era del Islam, porque él ya se había convertido al Islam. Él ya no se llamaba más Cassius Clay, se llamaba Muhammad Ali. Pero Muhammad. ya eso fue en el 70, si no me equivoco, fue que se Lo cambió. empezaron claro, a convencer, bueno, esto fue, ya era, ya, claro, él ya usaba Muhammad Ali, ya lo usaba ese nombre. Ya no usaba más, el Cassius Clay no se usaba más. Es más, nadie en Estados Unidos le decía Cassius Clay, porque estaba mal, él se hubiera enojado con esa persona, ¿no? ¿Por qué te cuento esto? Porque él en el librito lo abre y me dice que me lo va a dedicar, ¿no? Y entonces me mira la moto y dice, de Argentina, dice, te voy a firmar con los dos nombres. Y él me firma Muhammad Ali Cassius Clay. Mirá qué loco. Se debe acordar, en ese momento se debe haber acordado de Ringo. Ringo Bonavena. Claro. Mm, Qué Él no se, grande, nunca se olvidó seguramente. qué grande Ringo Bonavena. Sí, bueno, eso, conocí un presidentes, presidente de Micronesia, embajadores, sí, me olvido de Argentina. Mira, Minguito Tinguitela que me dio, eh, Minguito Tinguitela me dio, no sé cuánto dinero, no sé, $5, 10 o 15, no me acuerdo la cifra, porque me la pusieron en un sobre. En Miami, yo llego a Miami también, año 86, 87, sin dinero, bueno, y un señor hace una cena, invita a algunas personas para contarle de mí, mire este muchachito, y ahora se tiene que ir para Europa, a ver si le damos una manito, lo invitamos esta noche a cenar, eran como 10 personas, y uno era Minguito, era Minguito Tinguitela, y Minguito, mucha gente por ahí no se acuerda quién es Minguito, pero si no me equivoco se llamaba Juan Carlos Altavista, Altavista. Juan Ahí está. Carlos Altavista. Mira, algo lindo que te voy a contar, algo lindo y a la vez qué tonto Emilio Scotto, ¿no? Pero algo lindo. En Nueva York, yo llego a Nueva York, después de Miami, llego a Nueva York, y entonces voy a una parrilla, porque me habían dicho, en Queens hay una parrilla argentina que tiene pintado Maradona afuera. Claro, se había sido el Mundial. Y eh, año 86, ya fines del 86. Y bueno, voy a esta parrilla a ver si conseguía dónde, y hablo con el dueño ahí, a parrilla argentina. Y estaban todos los argentinos ahí, Boca, River, no me acuerdo. Gol, a mí nadie me daba pelota. A pesar de que tenía la moto, argentino no me daba mucha pelota. Y entonces, bueno, se van todos y el dueño me dice, no sé, a ver, habla con el parrillero que se llama Enrique, a él lo dejo dormir acá arriba. Acá arriba es mío también, pero está medio abandonado, pero pregúntale a él. Entonces le pregunto a este Enrique, me dice, sí, pibe, quédate acá arriba, hay un catre, dice. Está medio sucio, pero hay un catre. Bueno, al día siguiente bajo y estaba este Enrique en la parrilla, enorme, la parrilla del restaurante. Entonces me acerco a charlar con él. Hola Enrique, ¿cómo te va? Bien, bien, me dice. Y justo entra un señor, ¿no? Entra un señor. Y entonces le dice, buenas tardes, maestro, le dice Enrique, ¿no? Yo lo miro al señor. Yo lo reconozco, pero lo reconozco y no. A ver, lo reconozco, ok, pero no Es era, parecido. no, claro, también era la duda, ¿será? ¿No será? Bueno. Y entonces Enrique le dice al señor, yo estaba parado ahí, le dice, maestro, me dice, este pibe,
claro, yo ya tenía 31, 32 años, pero parecía que tenía 23. Tenía una cara de nene. Este pibe, dice, vino andando con esa moto que está ahí negra, vino andando desde Argentina. Entonces el señor, ¿en serio? Sí, sí, dice, sí, maestro, vino desde Argentina andando. Hasta acá. No me diga, dice. Entonces hace con los ojitos, dice, ¿ya comiste? Y le dijo, no, y Enrique le dice, no, no, le dice, no, 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 bajó recién, dice, porque está durmiendo acá arriba, le dice. Y me acuerdo sus palabras, me dice, ¿querés que te invite un bifecito que Enrique hace muy bien? Así Que pausadito yo como... hablaba. Y me acuerdo que me dijo, me acuerdo su palabra, me dijo, yo siempre como solito. Medio como una tristeza Mm. de que él comía, imagínate, cuando diga quién es, y yo no sé qué decir, y Enrique me dice, sí, sí, anda con el maestro, que él te está invitando, claro, anda. Me dio el otro emparrillón, y fui y nos sentamos en una mesita, al lado de un espejo, contra la pared, el maestro y yo, él con su ponchito, una bufandita color té con leche, su pelito negro. ¿Quién era? Contame, Ah, pibe, contame de tu viaje. ¿Y cómo hiciste, pibe, desde Argentina hasta acá? ¿Y a dónde vas después? Contame. Y ahí vienen los dos bifes, tremendos bifachos, y yo contándole al maestro, maestro, Atahualpa Yupanqui, mirá, qué loco. Atahualpa Yupanqui. Muy loco. Tantas cosas tan locas me sucedieron en el viaje, porque era Lo que insólito, vos hacías era era, insólito, claro. era raro. O sea, ¿cómo que viniste? Hoy en día supongo que cualquier persona te dice, sí, sí, vinieron 15 ayer. Sí. Pero era tan raro que las que entonces, aún la persona más famosa le parecía raro, un muchacho. ¿Y cómo Es hiciste? que parte de lo que a mí me llevó también poder charlar con vos y hacerte esta pequeña entrevista es, hoy yo sigo a mucha gente que viajan, yo viajo también, no al nivel que viajan muchos chicos que van, que hacen Alaska o van por diferentes lugares del mundo, es esta diferencia que hay que vos saliste sin celular, sin plata, sin saber dónde ir, sin saber dónde parar, sin... Hoy eso no existe. El que sale, sale con celular, sale con una carpa, con plata en el bolsillo para un hotel. Entonces es algo, a mí me llama mucha atención y me encanta poder saber que vos lo pudiste hacer, que sos argentino y que sos un embajador para todos los que viajamos en moto. Vos sos un referente para todos. Entonces es muy lindo poder saber que lo pudiste hacer con ganas, porque te agarró la locura, te chifló el moño un día, dijiste no quiero más esta vida y saliste. Sí, yo en busca, iba en busca de muchas cosas. Supongo que iba en busca de mí mismo, en busca de la felicidad, iba en busca de, tal vez iba en busca de la felicidad que no había tenido nunca en Argentina, porque Argentina, yo viví, eh, hoy también estamos igual, ¿no? Pero digo, yo viví, mi madre llorar porque el día 17 ya no tenía más alimento Sí. para poner en la mesa, ¿no? Y mi madre la acompañaba yo a trabajar de noche, era modelo de L'Oréal de París. De día trabajaba de secretaria en una empresa y de noche hacía modelos para L'Oréal de París para ganar un centavo más, Sí, para sí, llevar sí. un... Sí, yo viví esa época de una milanesa, dos no se puede, ¿no? De lentejas y de mucha polenta, mucha lenteja, ¿no? De mi abuela acompañando a mi abuela a la feria, a la parte de atrás de los puestitos, donde tiraban ya la verdura, ¿no? Entonces la gente dice, eh, pero, pero luchando, mi madre siempre luchando para no terminar en una, lo que llamamos nosotros hoy en día barrios de emergencia, ponele. En aquel entonces se llamaba Villa Miseria. Ahora le decimos barrios de emergencia, ok, Sí. está bien. Pero en aquel entonces, cuando yo era chico, se le decía Villa Miseria. Mi madre luchaba para no terminar en una Villa Miseria. Pero siempre estábamos en el borde. Siempre estábamos en el borde. Entonces, yo vivía no tenía papá,
Entonces vivía eso y siendo chiquito lo sufría. Mira, era insólito porque creo que era niño, me colgaba del colectivo, pasaba el colectivo ahí en Palermo, yo nací en Palermo, ahí en Oro y Nicaragua, a 5 cuadras de la pizzería que está ahí abajo del puente de Pacífico. Me, Pacífico. me crié con esa pizza, ¿no? No digo la marca para, qué sé yo, no sé si se puede, pero me crié con esa pizza ahí, que mi madre juntaba las moneditas para y nos mandaba caminando a comprarla los sábados a la noche, solo de mozzarella, porque de jamón y queso ya costaba un Ya, poco claro, no más. alcanzaba. No, no, solo de mozzarella y nos obligaba a ver televisión en un televisor que le había regalado un novio, que venía a mi departamento y se acostaba con mi madre. Yo los escuchaba cuando era chico, pero bueno, era un novio, era una mujer joven, muy bonita mi madre. Y bueno, tenían un novio, bueno, si le resultaba, no le resultaba, tenía otro. Y, y, y yo me acuerdo que me daba cuenta que éramos pobres. Me daba cuenta porque mi madre era pobre con delirios de princesa, que era muy bueno eso. Era muy bueno, era muy bueno. Mi madre escuchaba a Ray Conniff, ¿no? A Embel Hamperning, a Frank Sinatra, y me obligaba a escuchar eso cuando lograba comprar un disco de pasta, ¿no? Que Sí. cuando compraba un disco de pasta y llegaba a mi casa era, uy, le había logrado comprar un disco, ¿no? O sea, o alguien le regalaba también, ¿no? Y entonces yo creo que también huía y eso me hacía, yo veía que en la televisión, que mi madre nos obligaba a ver, veía un mundo, los griegos, los barcos, no sé, la Gran Muralla, yo veía eso, el Taj Mahal, los elefantes por África, y yo veía que nosotros estábamos en Argentina comiendo siempre manzana, pera y mandarina, Perón o no Perón, y los militares, y los montoneros, y de ahí no se salía. Claro. Manzana, pera y mandarina, Perón sí, Perón no, montoneros que esto, que lo otro, y era un mundo así, chato, muy chato. 4 canales de televisión, 7, 11, 9 y 13, y el 2 de La Plata cuando aparecía Johnny Allen con la batería. Johnny Allen. Y yo sufría eso, ¿sabes qué sufría? Mira, sufría la peluquería Don Mateo. sufría el, el hacer un divertimento de bruteza. Sufría eso. Supongo que yo era también, no tenía gran estudio, pero me daba cuenta que había algo más allá del che, dale, boludo, ¿qué te pasa? Te voy a reventar el culo. Me parecía que había algo más. Soñaba con que había algo más. Sin desprestigiar cada uno. Mi vida ha sido respetar a cada uno y escuchar a cada uno y aprender de cada uno. ¿Por qué piensa así? ¿Por qué es como es? ¿Por qué la vida? En Los Ángeles, yo he ido a sentarme, ya ahora siendo que soy, me he ido a sentar al lado en Los Ángeles, California, de gente sin casa que empujan el changuito al mercado, sucios de hace 3 años que no se bañan, que las moscas las tienen, pero me siento a ver si les puedo hablar. ¿Por qué, por qué esa persona me vuelve loco y me siento y le hablo? Si yo le compro un sándwich, una bebida, me cuenta, podemos hablar, y por ahí por un sándwich te hablan. Me ha pasado eso, y me han No. contado su vida. ¿Y usted ¿y cómo era? ¿Usted tenía hijos? Sí, yo tenía. Y me he enterado de historias que me hacen valorar más todavía la vida que yo tuve, me hace agradecer. O sea, todo lo que, digamos, la mala onda, la pálida que se hacía en ese momento, las pálidas que había en el país, fue lo que te llevaron a decir, listo, me fui. No, no, no Y, fue eso, no. No fue eso porque yo dije que me iba a dar la vuelta al mundo a los 8 años. ¿aló? O sea, no, no. A los 8 años dije que me iba a Ah, dar la mira. vuelta al mundo.
Sí, a los 8 años le dije a mi madre, me voy a dar la vuelta al mundo. En realidad fue Colón, mira, fue porque vine del colegio y la maestra nos dijo que Cristóbal Colón, un tipo que la Carabela y la Santa María, la niña, cruzó el océano, el océano tenebroso. Y que entonces descubrió que la tierra era redonda, así nos contaban la Sí, historia. Descubrió. sí, sí. Entonces yo vine y mi mamá, la tierra es redonda, y Colón, y yo voy a ir a la luna, porque voy a hacer, entonces voy a hacer, nada, era eso, era un niño incontrolable, era un niño que no lograba, tenía mucha energía, arrastraba, de hecho los padres de otros niñitos de la primaria que vivían ahí en el barrio le decían que no, con el Colorado no, yo era pelirrojo, no, con el Colorado no, que es un peligro, el peligro rojo me llamaban a mí, en el barrio me decían el peligro rojo. Entonces, sí, era el que se colgaba del pasamanos del colectivo hasta Santa Fe. Y el colectivero que me dejaba colgarme a los 9 años, 10 años, del pasamanos del colectivo, me decía, ¿y Colorado, cuándo te vas a dar la vuelta al mundo? A los 9 años. ¿Y cuándo te vas a dar la vuelta al mundo, Colorado? Pues yo al colectivero colgado y le contaba, yo a dar la vuelta al mundo. No fue que yo huí de nada, huí de mí mismo, huí probablemente huí de una de una decadencia que yo sentía, a pesar de que jugaba al fútbol, jugaba al tenis y me iba bien, y a pesar de que había conocido la mujer más hermosa del mundo, Mónica, que es mi esposa hoy en día, pero mi mundo era ir a la luna. Ese era mi mundo, ir a la luna, como fue Armstrong y Aldrin. Ahí está, mira, uno de mis más grandes personas, tal vez la más, yo diría, tal vez la persona más grande que conocí en mi vida fue, y que además nos seguimos viendo y nos hablamos y que escribió sobre mí, fue el astronauta que bajó en la luna, Buzz Aldrin, con Apolo 11, ¿no? Sí, sí. La vida me llevó, años después, me llevó a sentarme al lado de él y cenar juntos, y la vida me llevó a dar conferencias juntos, él hablando de la luna, no juntos en la misma sala, distintas salas, pero en el mismo momento, Sí. él hablando de su viaje a la luna en la Apolo 11 y yo hablando de la vuelta al mundo. Y, y eh, esa búsqueda de conocimiento, en realidad yo huía de eso sí huía. Necesitaba conocimiento, aprender. Mi desesperación era saber, quiero saber, quiero saber, quiero saber, quiero entender, quiero hablar otro idioma, quiero conocer, quiero ver con mis ojos, quiero tocar. No quiero ver una televisión, quiero tocar eso, Vivir. quiero cruzar el Mekong. ¿Por qué está prohibido? ¿Por qué no se puede? ¿Por qué no te dejan? Y así fue que me hice musulmán en el mundo del Islam, judío en Israel, budista. Quiero todo, quiero todo. Quiero que todo entre en mi cuerpo y quiero experimentarlo. Y eso fue lo que me llevó a a dejar atrás a un Emilio Scotto y convertirme en otro Emilio Scotto. Hoy en día, hoy en día hay viajeros que van por el mundo queriendo conocer. Hay viajeros que van por el mundo queriendo sentir en su cuerpo esas sensaciones que este maravilloso planeta Tierra y estos miles de millones de habitantes de todo tipo te pueden dar. Hay otros viajeros que van en busca de la fama, quieren ser famosos. Bueno, ok, allá ellos se pierden algo maravilloso, que es lo otro. ¿Ok? Esos no me interesan. Pero muchos viajeros yo me maravillo porque me emociono cuando los veo, me veo a mí mismo y digo, qué lindo, cómo lo está viviendo, qué lindo que se fue, que ¿Tenés partió, que alguien? rompió. No, Me estás dando el no, pie no, siempre. no me No, no, pidas eso. No, 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 porque no, sí, no sería es, quedar mal. no Emilio, es justo, no es vos justo. sabés que algo que yo cuando vuelvo de viajar siempre me pasa, ¿no? Y digo, ¿qué le pasará a Emilio? O digo, ¿qué te pasó cuando dejaste de viajar? ¿Qué te pasó a vos como persona? ¿Qué sentiste? Porque de estar constantemente conociendo, hablando, experimentando, teniendo situaciones, a quedarte, no sé hoy dónde estás viviendo exactamente, pero ¿qué te pasó?
Contame. Me pasó muy malo. O sea, fue una catástrofe enorme. O sea, el último día de mi viaje, o sea, los 10 años, 2 meses, el día 19 que llego al obelisco, 2 años, 2 meses, 19 días. Mira, yo estaba en Chile, que fue mi último país. Mi país 279 fue Chile. Y estando en Chile, eh, tuve unos momentos muy difíciles porque ya cruzaba Argentina, o sea, volvía Volvías. al territorio argentino después de 10 años, 2 meses y 19 días por carretera del mundo, o sea, después de haber estado sentado en una moto sin parar 10 años, 2 meses y 19 días. Y, y en ese momento me dije, no, no cruzo, no vuelvo, no cruzo, no cruzo. No, no sé qué voy a hacer. En pánico, en estado de pánico. Eh, Mónica ya estaba acá, había preparado el desfile en la 9 de julio, había preparado en Mendoza me estaban esperando los periódicos. Yo digo, no, no, no. ¿Qué, se termina mi vida? Claro. ¿Qué voy a hacer yo? No sé hacer nada. Si yo no sé hacer nada, no tengo profesión, mi profesión es viajar. Yo no sé hacer otra cosa que viajar y escribir lo que veo. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Bueno, me escoltaron los carabinieri, divino, la verdad que crucé el túnel. Ahí me expropiaron la moto en Mendoza, los tarados de la aduana, bueno, no importa. Sí, Porque me había ido 10 años y no había vuelto cada año a pedir sí, permiso para salir de nuevo. sí, ¿No? sí, sé que es así. País de locos. Y bueno, nada, bueno, se hizo el desfile, desde Mar del Plata me escoltó la policía, el obelisco, bueno, toda la historia. Ahí vinieron todos los programas de televisión, pin, 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 que yo tuve un mes nada más que tuve un mes. Y yo llegué el 2 de abril a Buenos Aires, al obelisco el 2 de abril, estuve un mes. En Córdoba se hizo la otra final, que me regalaron una moto, una Africa Twin, José Franco de Honda IMSA. Y después me tenía que ir, porque yo tenía que irme a cumplir con España, que es el país que a mí más me ayudó, Bien. el país que me hizo, el país que hizo a Emilio Scotto fue España. ¿Por qué? No lo sé. Eh, y tenía que hacer el desfile final de la moto en la Avenida Castellana, con todas las motos y los autos. Bueno, entonces, de hecho, Iberia nos llevó a Mónica y a mí con la moto a España. Y en Barcelona, en el Salón del Automóvil y la Motocicleta de 1995, el presidente de Cataluña, que era Jordi Pujol, vino al stand y apagó la moto para siempre. Yo sabía que esa moto no la pido usar nunca más. La puedo siempre. Apagamos la moto quedaba, ya nunca más iba a arrancar la moto, quedaba retirada del mundo como una pieza única para la humanidad. Y ahí vino, y ahí la debacle. ¿Y ahora qué? Terminó el viaje. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Voy a pedir trabajo, dinero no tenía. ¿Qué hago? ¿Voy a vender, vuelvo a Argentina a ser visitador médico? No. ¿Y cómo te dio Me tu hablo, vida? hablo con Honda a ver si me dejan poner un negocio de Honda a vender. No. ¿Qué hago? ¿Qué hago si yo ya dejé de viajar y yo lo que hice durante 10 años sin parar fue 4.000 días viajando, Claro. produciéndome. Y ahora, nada, me vine abajo, colapsé, estuve 10 meses en Madrid, muy bien recibido por la colonia española, los periodistas. Bueno, yo ya me habían otorgado a mí mi carnet de periodismo, ya era un representante de la prensa española. Y me fui dije, a Mónica le digo, no manejaba muy bien la fama, no manejaba muy bien. Emilio Scott, un restaurante, no manejaba muy bien eso. Me hacía medio mal el que todo el tiempo la gente no, yo no estaba preparado para eso. Y Claro. entonces me fui a California, a Los Ángeles. Tenía un argentino amigo que tenía problemas de droga. Y me dijo, ayúdame. Él estaba solo. Y me fui con Mónica. Y me encerré un año en su casa en Los Ángeles, sin saber qué hacer con mi vida. Estuve mirando televisión en 1996. Yo miré televisión
miré el correcaminos, el coyote, bip, bip, correcaminos, el lobo te va a comer, y así, eso. O sea, que eran esos dibujitos. Entonces, no Sí, sí, sabía qué sí. hacer con mi vida. No sabía qué hacer con mi vida. Pensé, bueno, llegué hasta acá, mejor me suicido, no sé qué hacer con mi vida, no sé qué hacer. Y ahí una mañana dice, me voy a Argentina, me voy a meter en política. Me vine para Argentina con Mónica, le hablo al hermano de Menem, Munir Menem. Munir me atiende enseguida porque Munir había sido embajador en Siria. Imagínate, Siria. Y yo cuando llegué a Siria con la moto, en la época de la guerra del Líbano, Siria, Líbano, me ayudó a mí Munir. Y Munir me dijo, si algún día, cuando vuelvas a Argentina algún día, este, avísame y hablo con mi hermano. Y efectivamente le aviso y lo llamas a Carlos Saúl Menem y le dicen, mira, quiero que recibas, Menem me recibe en la Casa Rosada, y Menem me dijo, bueno, un pibe me dice, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podrías hacer? Y entonces, bueno, yo le dije que podíamos hacer un proyecto de turismo internacional para traer turismo a Argentina, internacional y distintos países del mundo. Eran dos muchachos que estábamos en el Salón Azul, dos muchachos. Con los dos muchachos que estábamos en el Salón Azul con Carlos Saúl Menem, a los dos nos dijo, bueno, muchachos, a ver ustedes qué pueden hacer. Dos caídos así en paracaídas. Uno era yo, el otro siguió. El otro era Scioli. Imaginé. Salía de la lancha, salía abajo de la lancha. Eh, me guardo mi idea, me guardo Y estuve 9 meses ahí, 9 meses, me asusté, nada, me asusté, supongo que me asusté, qué sé yo, no sé, no era para mí. No era Y para a vos. los 9 meses le dije, no, le dije, señor presidente, yo nunca le decía, señor presidente, me decía, Carlitos, me decía, yo no, señor presidente. Y ahí le dije, señor presidente, me voy. ¿Te vas, pibe? Sí, me vuelvo a España. Y era muy respetuoso. No se puso, o sea, como tú digas, como vos digas, está, lo que para ti está bien, para mí también está bien. Entonces, tienes que ser feliz. Y me escribió en el pasaporte, lo tengo, me escribió toda una página del pasaporte, me escribió algo muy lindo que él me escribió. En mi pasaporte. Mira. No se escriben los pasaportes. El presidente de la Nación me escribió en el pasaporte. Mira, debe valer mucho eso. Toda una cartita escrita en una página de mi pasaporte. Y, y me fui. Y me volví a Los Ángeles, 1997, y ahí explotó lo de Hollywood. Ahí fue que conocí a Antonio Banderas, conocí a James Cameron, a Schwarzenegger. Ahí fue donde una cosa llevó la otra y empecé a meterme en el mundo de Hollywood, llevado por una persona, no por mí, ¿no? Llevado de la mano por una actriz que era la ex esposa del presidente de Paramount Pictures. Algún día voy a contar bien cómo fue toda esta historia. Ahí fue cuando estuvimos con Mónica muy metidos en el mundo de Hollywood, ¿no? Yendo a la casa de uno, yendo a la casa de otro, o al restaurante con Jean-Claude Van Damme y así, ¿no? Mira. Con Christian Slater, con Daryl Hannah, con Dustin Hoffman. Digo los que conocí, con los que estuve con ellos hablando, ¿no? Charlando. James Cameron había terminado Titanic. Me olvido de algunos. Y bueno, fue así como me metí en ese mundo porque se iba a hacer, porque le interesa hacer una película, bla, bla, bla. No resultó con Tom Cruise, no resultó, no porque no querían, sino porque lamentablemente tuve la mala suerte de haber firmado contratos con un manager, un agente que era, era egipcio canadiense, pero venía de la rama, mira tú lo que es la vida de Emilio Scott, venía de la rama de Osama Bin Laden. Qué loco. Venía de ese sector, venía, de ese sector. No tenía nada que ver, y sí, no, pero no el terrorismo con Osama Bin Laden,
pero por una tercera persona a la cual había comprado el avión privado, que era Nan Khashoggi, socio de bueno, entonces había ahí un Sí, 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 tema. se Bah, entiende. uh, si tengo para contar cosas que me han sucedido. Y ahí, y ahí entonces seguía los tumbos, seguía, ¿qué voy a hacer con mi vida? Ya no tenía dinero, y no tenía dinero, y ahí sucedió algo con Honda de golpe. Ya estábamos en el 2000 y Honda entonces se contacta conmigo en Estados Unidos, donde me dicen de que me van a regalar una moto, que me quieren eh, nombrar gran mariscal. Y entonces yo le digo de hacer una moto, una Honda Goldwing modificada. Y yo digo, eso nos interesa porque siempre pensamos modificar, y ahí le hago el proyecto de lo que es Princesa Negra 2, que si ustedes ponen en YouTube, Princesa Negra 2, Emilio Scotto, o Ujú. Black Princess 2, Emilio Scotto, van a ver. Y se hizo este proyecto de la Princesa Negra 2. Y bueno, y ahí un poquito, ajá, empezó otra vez la vida, empezó otra vez el color, otra vez. Ya estaba en el 2003, ¿eh? 2003, ya habían pasado las Torres Gemelas, las Torres Gemelas que atacaban los Sí, aviones, sí, ¿no? sí, sí. Y 2003. Y ya el 2005, mira tú los años que pasaron que yo estuve a la deriva sin saber qué hacer con mi vida. No había subido más una moto desde el 95 hasta el 2003, no había subido una moto. Y ahí entonces un americano me dijo, ¿y por qué no nos llevas a conocer? Y empecé a llevar americanos a llevarlos en Ah, moto, turismo. sí, a otros países. Los traje a Argentina, mira, en realidad los traje a Brasil, Argentina y Bolivia. La ruta del Che Guevara se llamaba Expedición de la Leyenda, la ruta del Che Guevara y de Bach Cassidy y San Asquith. Y ahí un argentino vino a dar, y yo empecé a dar conferencias, que ahí fue donde di conferencias con vos, Walter, y entonces me contrataron una empresa muy grande para venir a Argentina a dar una conferencia. Yo no vivía acá, para dar una conferencia acá en Argentina, en Rosario, a la gente de la soja, y un señor me dice, no, no, ¿te gustaría volver? No, no, ya estábamos en el 2009, y, y me dice, yo ya había publicado mi libro en inglés en Estados Unidos, mi libro de fotos, y me dice, mañana te espera el ministro de Turismo de Cristina Meyer. No, pero yo, bueno, fui y acepté y bueno, un proyecto y me trajeron a Argentina. No resultó, de todas maneras no resultó, gracias a Dios. Pero acá los argentinos dijeron, ¿y por qué llevas americanos y no argentinos a viajar por el mundo? ¿Por qué no le muestras el mundo a los argentinos? Y yo pensé que los argentinos eran muy desobedientes, no hacían caso, Muy ¿viste? hacer la suya, sí. Pero probé con un grupo que a Mozambique, lo llevamos Sudáfrica, Mozambique y Suazilandia, más raro. Y bien, me digo, mire, es así, yo soy medio irlandés, italiano, pero irlandés. Es 8 son las 8, no, más o menos, bueno, dale, flaco. No. La concha. Muy bien. Y bueno, vino otro y acá estoy llevando argentinos a conocer el mundo. A eso Por- iba. porque cuando yo veo la cara de, 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 de la gente que yo veo las expresiones o las palabras, me siento, mira, me pasó muchas veces, pero una vez que resume todo eso. Y fue en un viaje que hice, llevé gente a China y a Tíbet, al Tíbet. Y en el Tíbet, ya no era con moto, en el Tíbet dejamos las motos ya en China, fuimos en tren hasta Lhasa, allá arriba, en los Himalayas. Y ahí en un autobús yo los llevaba por una ruta todo en subida, hasta los 5.800 metros, para que vean los Himalayas y que vean el Everest, de lejos. El Everest, el Chojuyu y el Nanga Parbat. Tres de los 14 8000, ¿no? Y ahí había un mirador y bajamos del autobús, medio sintiéndonos un poquito mal, todo, ¿no? A mucha altura. Y un señor argentino, ¿no? O sea,
no vive lejos de mi casa. Eh, Se puso a llorar, señor mayor, se puso a llorar. Me abrazó y me dijo, gracias Emilio por haberme traído aquí. Toda mi vida de chiquito soñé con ver el Everest, pero yo nunca tuve dinero. Ahora que he trabajado, me pude dar el gusto. Y tú me trajiste a ver el Everest. Y estoy mirando el Everest y me acuerdo cuando era chiquito yo decía, ojalá algún día pueda ver el Everest. Eso, imagínate, o sea, para mí No, era si no tiene precio. la coronación. Les doy lo que a mí el mundo me dio, ¿no? Del mundo que me enamoré. Además, porque yo me enamoré, o sea, de esos lugares que vi. Los tengo metidos en el corazón, tanto del Everest como del Taj Mahal. Entonces, cuando veo que alguien ve el Taj Mahal y llora, digo, lo está sintiendo en su cuerpo. O cuando alguien me dice, Emilio, no me imaginaba que China era así. No lo puedo creer. Y yo que yo amo China, yo me siento chino. Me, me, y cuando alguien me dice, no, no, en Inglaterra, conmigo no cuentes. Y después lo convenzo y va y me dice, Emilio, no puedo creer lo que es Londres. Este país es impresionante. Entonces, y Todo África, tiene y los precios, Kenia, ¿no? y cuando van a Kenia, yo pensé que eran animalitos nada más, pero Kenia, y cuando veo que se les mete en el corazón, ¿qué es lo que me pasó a mí? A mí se me metió en el corazón el mundo, el planeta se me metió en el corazón. Y eso es lo que hago hoy en día. Contame, bueno, dos cosas. Las últimas dos preguntas te voy a hacer, que son relacionadas justamente a lo que estás mencionando. Primero, tus libros, ¿dónde se pueden conseguir tus libros? ¿Cómo hacemos para conseguirlo? Después igual me escribís, yo lo voy a pasar en todas mis redes. Y el tema de los tours que estás haciendo. Todo es emilioscoto.com. Ahí se consigue todo, los libros y los viajes. Uno quiere Todo. viajar, sé que tenés unas Emilioscoto.com. salidas dentro de no mucho, así que de ahí se puede conseguir, se puede ver todo, toda la información. Emilioscoto.com, porque de emilioscoto.com compran los libros y yo se los dedico, se los firmo, pero se los dedico con el nombre. Le escribo una dedicatoria. Son En cada tres persona, que tenés son y yo tres, no los si tengo. compran el uno, pueden comprar el paquete, uno, dos y tres, pueden comprar el uno y el dos, pueden comprar el uno. O sea, pero se lo dedico. Y Bien, ahora está por salir el 4 que ya es el primero de África, que es bien, Sahara. bien. Ahí está, Eh, justamente estaban claro, preguntando eso. claro, ahora en agosto sale el 4. Yo ahora en julio no voy a estar en Europa. Ahora me voy a Rusia, me voy a Kaliningrado, Polonia, Alemania, Estonia, Latvia, Lituania y Finlandia. Eh, pero, pero en emilioscoto.com, ahí es ahí tienen todo, y también para contratarme para una conferencia, lo que sea, todo, emilioscoto.com. Es Emilio, fácil, te vamos a ver en la Expo Moto este año? no creo. No. Bueno, era simplemente para poder conocerte personalmente y estrechar tu mano. Te doy muchas gracias Creo que no voy por a haberme invitado. estar, creo que estoy en África cuando es la Expo Moto, no estoy acá. Bueno, Claro. me Nunca, encantó. tiene que ser que coincida, ¿viste? O sea, entonces no coincido Ya mucho. estás viajando Nos haciendo vimos, trabajo, así que está bien. nos vimos en Gualeguaychú, ¿no? Eh, no, no nos vimos. Yo te Ah, vi, estabas hablando, yo tenía una stand ahí al costadito, había mucha gente abajo del escenario y no me pude acercar, pero sí te claro, escuché. yo cuando fue a Gualeguaychú tenía que estar en la India. Y Mirá, algo pasó que no pude, y me dije, bueno, se canceló otro, y ahí pude ir a estar en Gualeguaychú, que bueno, que yo soy eh, sí, el embajador, el padrino, ¿no? el El padrino, padrino, exactamente. claro. Bueno, déjame agradecer, antes de terminar la charla, a la gente que me acompaña siempre con esto, que es Nicolás de Motocheck, Pablo de Avianto Motos, los chicos de Genco, y fundamentalmente a la gente de Cruzando Caminos, a Pablo, que es quien hace que esta transmisión se redireccione a YouTube y lo puedan ver muchas más personas, que siempre hay mucha gente atrás de Latinoamérica y de todo el mundo siguiendo los vivos que estamos haciendo, y la verdad que este es el mejor de todos. ¿Qué Hace Pablo? mucho quería hablar con vos y Pablito, conocerte. Pablito, Sí. Pablito, un capo, Pablito. Este, bueno, Un capo. buenísimo que lo conozcas, pero Eh, está haciendo de todo para la gente y que viaja. aparte lo que lucha, y aparte yo sé lo que es andar en Estados Unidos, que no se puede, todo está perdido, con una moto como la de
Pablito, ¿no? Que la Pablito. policía y que Ya, no, se las pues hablar rebusca. de Pablo y vos. Claro. Sí, bueno, sí, bueno, ya le hablé a él a ver si en algún momento le podemos llegar a tener también charlando, porque debe tener aventuras para contar también, Pablo. Hablabas de otro Pablo entonces, yo metí la Sí, pata. Pablo es de Cruzando Caminos. Pablo es el Ah, que. de Cruzando Caminos, sí, Claro. señor, sí, también. Bueno, Otro capo. Emilio, También. Sí. un gustazo haber hablado con vos, te súper agradezco nuevamente y algún día nos vamos a ver en vivo y en Sí, señor. directo. Sí, señor. Personalmente. Gracias, espero que la hayan pasado bien. Saludos a Por favor. todos. Saludos a todos, buenas noches. Buenas noches. Bueno, amigos, una charla más que enriquecedora con Emilio Scocto. La verdad que estoy feliz. Se complicó mucho al principio, pero bueno, 2 horas y pico charlando con Emilio, estuvo muy bonito. Agradezco a todos los que están en cada vivo. Hoy fue un día especial, un lunes. Pablito Dimov, que exactamente. Bueno, a todos, gracias. Hay muchas preguntas, nos hicieron muchas preguntas, pero no quise dejar, no le quería interrumpir a Emilio, porque tiene cosas para contar, pero podemos estar toda la noche hablando con Emilio. Estuvo muy enriquecedor. Gracias a todos los que siempre dan corazoncitos, nos apoyan, nos saludan, a los nuevos seguidores, cada vez tenemos más. Y esto es para los amantes de la moto. Si te gusta la moto, acá se habla solamente de viajes y motos. Así que nos vemos el próximo vivo, que es el jueves. Vamos a estar con Fabián Chillón, que es un muchacho que viaja en moto, que es de Bolívar, y viaja en moto de pista por toda la Argentina. Así que muchas gracias a todos y nos vemos. Espero que les haya gustado. Yo creo que sí. Chao.